En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, al caer la tarde, nos congregamos como hijos de Dios en torno al altar para celebrar la Eucaristía y dar gracias al Señor por los dones que Él nos concede. Hoy pedimos por la salud de un amigo mío, Ubaldo Padilla Pérez, que cumple años. Él vive en Bolivia, y nos unimos a todos los miembros de la promoción Celamitas 1994 y pedimos por su salud y bienestar. También pedimos por nuestros hermanos difuntos, Olga Rioja Fernández, recordando 10 días de fallecida. Nos unimos a la oración de sus hijos, nietos y sobrinos. También por Esperanza Hernández, que acaba de fallecer en México, y nos unimos a la oración de su hija Patti. También pedimos por Victoria Ruiz Milla, recordando 33 años de fallecida y también el día de su cumpleaños. Nos unimos a la oración de sus hijos y pedimos por Juanita Terán de Guti, recordando 22 años de fallecida. Nos unimos a la oración de sus hijas Gloria y Carmen. Conscientes de nuestra fragilidad humana, siempre proclive al pecado, pidamos perdón al Señor, con la confianza que Él nos perdona porque nos ama. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda al llegar, conducidos por ti a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una mujer judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban un buen testimonio de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades,
comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Con el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galicia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y fueron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le pareció un macedonio de pie que le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Acuérdense lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en estos días leemos y meditamos el Evangelio de Juan, que nos habla de su amor, de ese amor que brota de sus entrañas y de ese amor que experimenta con el Padre, nos comunica y más aún nos pide que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pero ahora nos advierte, dice: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. De manera que no debemos extrañarnos de que el mundo nos odie. Es, diríamos, casi inevitable. Por eso, la conducta del cristiano debe ser original, genuina, lo que exige la integralidad entre el decir y el hacer. La conducta del cristiano debe dejar traslucir la presencia de Dios y en ese tiempo pascual la alegría de Cristo resucitado.
Ciertamente en la Iglesia hay gente que la acepta, se adhiere, otros son indiferentes y algunos incluso la critican. Critican su estilo de vida, critican su espiritualidad, calificándola de lejana, abstracta o desencarnada. Critican las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la castidad. Critican la fe que no se hace realidad en la vida práctica. En fin, somos objeto de críticas. Pero, como decía, es inevitable, aunque esto no nos debe consolar, nos debe motivar para vivir de manera más radical las exigencias de la vida cristiana. Por un lado, no nos tendría que sorprender estas críticas, porque así es la condición humana. Pero por otro lado, debe ser una pauta para reflexionar y asumir un compromiso de fidelidad en las exigencias del bautismo. Queridos hermanos y hermanas, el amor que Dios nos ofrece ha de calar en lo más hondo de nuestras vidas y ha de transformarnos. Por eso Jesús dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, el mundo los odia. Y el verdadero cristiano corre el riesgo de ser perseguido, incomprendido. Somos como una piedra de toque, somos una razón, diríamos, de escándalo para muchas personas, porque se intenta vivir de modo radical el Evangelio según los criterios que brotan de los valores del Evangelio, que obviamente se oponen y se contradicen con aquellos del mundo, y son del mundo porque denigran la dignidad humana y se oponen al plan de Dios. Por eso el cristiano está en ese permanente riesgo, no solo de ser criticado, que es parte de la vida, sino de ser excluido, de ser, diríamos, a veces golpeado y asesinado, como testifican los mártires, ellos que son los testigos de la fe, han derramado su sangre por amor a Dios y el servicio a los hombres, han predicado el Evangelio, han testificado con su propia vida. Tenemos muchísimos santos y mártires, concretamente en nuestra iglesia local, los beatos mártires Miguel, Esviña y Sandro, fueron incomprendidos por un grupo subversivo que acabó con su vida física, pero hizo renacer esa semilla de los mártires en sangre de más cristianos. Queridos hermanos y hermanas, la misión del cristiano está, diríamos, en esa permanente búsqueda y en ese constante riesgo de ser aplacado. Pero eso es una invitación a asemejarnos a Jesús, porque Él nos dice, si les persiguen, recuerden que a mí también me han perseguido. Y Jesús declara incluso, bienaventurados aquellos que son perseguidos, felices los perseguidos por causa de mi nombre, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a correr la misma suerte de Jesucristo. Si queremos ser cristianos auténticos, tendríamos que estar dispuestos a correr los mismos riesgos que corrió Jesús. Y sabemos dónde terminó, en una cruz, allí crucificado, golpeado, humillado, abandonado. A Jesucristo le dolían más que los latigazos y la corona de espinas, la indiferencia de sus amigos y discípulos. Y hoy se corre la misma suerte. Cristianos que ante la prueba abandonan. De ahí la necesidad de no dejarnos absorber por los criterios de este mundo. Hay que estar insertados en el mundo. No hay que tener miedo al mundo. Hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Es decir, no dejarnos absorber por sus criterios.
Fíjense los criterios del mundo. Hoy quedan, diríamos, vulnerables. El avance científico, la eficacia económica, el desarrollo militar no logran vencer esta pandemia. Hace falta la solidaridad, los gestos de caridad y de servicio para vencer esta adversidad. No hay que ser de este mundo, aunque vivamos en él, actuando con los criterios de Jesucristo. Y finalmente Jesús nos dice: ustedes no me eligieron a mí, no son del mundo porque yo los elegí, el mundo los detesta. Y recordemos que el proceso de Jesús aún no ha terminado. El proceso de Jesús, donde condenaron a un inocente y se reunieron todos los poderes de aquel entonces, el poder judicial, el poder político, el poder ejecutivo, el poder eclesial, y manipulando al pueblo, crucificaron a Jesús. Fue un proceso a todas luces injusto, por la hora, por el lugar, por los criterios, pues ese proceso aún continúa, con tantos juicios a inocentes, donde prima la injusticia. Hoy el proceso de Jesús queda pendiente y hace falta que hayan jueces probos para poder juzgar con imparcialidad y además de la justicia, también con misericordia. No se extrañe, a mí me han juzgado primero, dice Jesucristo, y la Iglesia es signo de contradicción. La Iglesia emerge como el baluarte de la verdad, porque cree en Jesucristo, que es la verdad. La verdad no es una imaginación, no es un concepto abstracto, no es una entelequia ya lejana. La verdad es una persona y es Jesucristo. Y nosotros tendríamos que estar dispuestos a correr los mismos riesgos que corrió Jesucristo, seguir su doctrina, seguir su mensaje, pero sobre todo seguir a su persona y seguir a su destino. Y el destino de Cristo es morir al pecado y renacer a una vida nueva, plena, total y definitiva. Que así sea. Amén. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre, el Padre bueno, que nos ama y nos perdona. Con la confianza de sentirnos hijos suyos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Podemos hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos ofrecido la Eucaristía por Ubaldo Padilla Pérez, que cumple años allí en Bolivia. Nos hemos unido a la oración de todos los selamitas, Alicia, Eloí, el Padre Luis, Adrián, todos los amigos, miembros de los selamitas. También por nuestros hermanos difuntos, Esperanza Hernández, que acaba de fallecer en México. Nos unimos a la oración de Patti y toda su familia. También por Olga Rioja Fernández, nos unimos a la oración de sus hijos, nietos y sobrinos. Por Victoria Ruiz Milla, recordando 33 años de fallecida y también su cumpleaños. Y nos hemos unido a la oración de sus hijos. Y también por Juanita Terán de Guti, recordando 22 años de fallecida. Y nos hemos unido a la oración
de sus hijas Gloria y Carmen. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.